Ok. El teorema de Thevenin. Ok, vamos desde el inicio. La idea es que con el teorema diseñado por Leon Charles Thevenin, ¿verdad? La idea es analizar redes con fuentes que no están en serie o en paralelo, reducir el número de componentes requeridos para establecer las mismas características en las terminales de salida e investigar el efecto de cambiar un componente particular en el comportamiento de una red sin analizarla toda después de ese cambio que usted haga. Entonces, esas tres áreas de aplicación podemos resumirlo en esto que está aquí. Cualquier red de corriente directa de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto solo de una fuente de voltaje y un resistor en serie. ¿Sí? Y entonces la idea es hacer esto, ¿ve? Una resistencia de Thevenin, así le vamos a nombrar, con una fuente de voltaje de Thevenin. Entonces, vamos a poner los procedimientos. Vamos a poner los procedimientos. Entonces, vamos a ver. Punto número 1. ¿Ok? Quite la parte de la red donde se un momento, poner esto aquí, que me prense la hoja, donde se encuentra el circuito equivalente. Vean los pasos de Thevenin. ¿Ok? 2. Marque las terminales. Marque las terminales de la red restante de dos terminales. Uh-huh. 3. Calcule R Thevenin. ¿Ok? Ajustando las fuentes en 0. O sea, se reemplaza con cortos. Cortocircuito. Y luego, determinando la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas. Y luego, determinar las resistencias. ¿Ok? Y 4, calcule la fuente de poder o la fuente de voltaje de Thevenin. ¿Ok? Regresando las fuentes a su posición original. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona ahora sí. Bueno, además, podemos poner un quinto. Sí, sí, sí. 5. Trace el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ok? Ok, perfecto.
Entonces, vean, vamos a ver cómo es que esto funciona. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Vamos a ver las reglas. Entonces, tenemos un circuito. Vamos a ver, tenemos una fuente, 9 volts, una resistencia, otra resistencia, ok, y tenemos aquí un resistor de prueba. A ese resistor de prueba le vamos a poner RL. ¿Okay? Aquí tenemos 6 ohms, 3 ohms y el ejercicio es por el ejercicio será así. El ejercicio le dice de que hay un área sombreada y el área sombreada es esta. Viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí. Ok, todo eso es el área sombreada. Todo eso encerrado en cuadro verde. Dice el ejercicio, determine el circuito equivalente de Thevenin de esa área sombreada de la red de la siguiente figura. Ok, entonces vamos a hacer una reducción de Thevenin. ¿Qué hacemos? Bueno, resulta que si a mí me están diciendo que reduzca esta parte de Thevenin, quiere decir que vamos a tener la fuente de 9 volts, vamos a tener la resistencia de 3 ohms, vamos a tener la resistencia de 6 ohms, ¿ok? Y aquí vamos a dejar abierto, ¿ok? Aquí va abierto. Esta va a ser la terminal A y la terminal B, ¿ok? Ahora sí, se quita prácticamente el resistor de carga RL, ¿no está? ¿Ok? Y se define esos dos terminales se llaman terminales de retención, A y B. Entonces, ahora sí, el asunto es el siguiente. Yo puedo calcular la resistencia total. Esa resistencia de 3 ohms y esa resistencia de 6 ohms, ¿qué configuración tienen? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie, la misma corriente pasa de la de 3 por la de 6. No, ¿verdad? La corriente que viene por aquí sale por la batería, llega a este punto y se divide en dos. ¿Ven? Por lo tanto, la resistencia de 3 y la resistencia de 6 están en paralelo. Entonces, 1 entre resistencia total es 1/3 más 1/6. Entonces, agarramos la calculadora y decimos 1/3 más 1/6 y a esto le doy vuelta 2 ohms. 2 ohms va a ser la resistencia total, que va a ser la resistencia de Thevenin, cumpliendo el primer paso. Bueno, el primer paso fue quitar esa resistencia de carga. El segundo paso es calcular la resistencia Thevenin. Ahora sí,
El tercer paso sería que usted venga y quite la fuente, la única fuente que hay, ¿verdad? Entonces, el paso 3 es reemplazar la fuente de voltaje de 9 volts con un cortocircuito equivalente. Entonces, el tercer paso sería eliminar la fuente. Y me va a quedar la resistencia. Ok, aquí ya no hay nada. Aquí viene la otra resistencia. Y aquí sigue estando el punto B. Y aquí sigue estando el punto A. Los puntos de retención, ¿verdad? Este sigue siendo 6 y este sigue siendo 3. Aquí yo calculé la resistencia Thevenin, pero vea que no la sustituyo, ¿verdad? Ok. Ahora, la importancia de las terminales marcadas es lo siguiente. Son las dos terminales a través de las cuales se mide la resistencia de Thevenin. Ya no es la resistencia total vista por la fuente, determinada, digamos, en la mayoría de los problemas que hemos visto, ¿verdad? ¿Ok? Sino que ahora prácticamente lo que yo hago al quitar la fuente es como si por aquí usted tuviera conectado un voltímetro, ¿ok? Imaginémonos un voltímetro aquí, y que ese voltímetro que va a medir resistencia le inyecte corriente al circuito. ¿Sí? Le inyecte corriente al circuito. Entonces la corriente viene por aquí. Esta corriente le va a poner corriente del ohmímetro. Entonces hay una corriente que va a venir por aquí, se divide, pasa por aquí, esta viene, se topa de nuevo con la anterior y vuelve a entrar por aquí, ¿ve? Entonces recuerde que el ohmímetro o el ohmímetro, a veces ahí depende del libro que lo lea, envía una corriente continua y lenta a través de la combinación de resistencias que tenemos. Detecta el nivel de voltaje resultante para establecer un nivel de resistencia medido. ¿Ok? Entonces, la corriente de ese ohmímetro, ¿verdad? Se aproxima a la red a través de la terminal A. ¿Ok? Y cuando llega a la unión de R1 con R2, o sea, este nodo, se divide en dos, ¿verdad? Luego se recombina, revela que los resistores están en paralelo, ¿ok? El ohmímetro dice, mira, la resistencia total es 2 ohms. Y listo. ¿Sí? La trayectoria de la corriente detectora del ohmímetro revela cómo están conectados los resistores a las dos terminales de interés de este caso, ¿verdad? Y cómo debe determinarse la resistencia de Thevenin. Entonces, prácticamente lo que está haciendo este ohmímetro es generar una corriente, ¿ok? No es una corriente real, porque recuerda que yo estoy haciendo una estrategia para resolver este ejercicio más fácilmente, pero prácticamente lo que estoy haciendo es eso, quitando una fuente que sí existe y sustituyéndolo por un ohmímetro que vamos a considerar que aporta una corriente. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, entonces, vean. Paso número 4. Ok. La idea es la siguiente. Es reemplazar la fuente de voltaje. Ok. Vamos a reemplazar la fuente de voltaje que ahora
ok, para que me entiendan, esto fue lo que yo me imaginé, ¿verdad? Porque vea que quité la fuente y puse un corto. Pero, ok, ahora es así, el paso 4 decía, vuelvo a poner la fuente, 9 volts, la resistencia es igual, 3, 6, ok, cierro aquí, y de acá a acá, que son las terminales A y B, A y B, vamos a poner que en ese punto hay una fuente o un voltaje de Thevenin. ¿Okay? Y entonces, vea lo que va a pasar. Es como si aquí tuviéramos una batería, ¿verdad? Aquí hay otra batería y hay dos resistencias en medio de ellas, dos. ¿Qué aplicábamos? La regla divisora de voltaje. Regla divisora de voltaje. Que decía prácticamente lo siguiente. El voltaje de Thevenin es igual a, ok, esto era R2 y esto era R1. Como quiero encontrar, usando la regla divisora de voltaje, el voltaje de esta fuente sería R2, que es la cercana, resistencia cercana, por el voltaje de la fuente 1, ¿verdad? Esta es la fuente 1, la única que existe, dividido entre la suma de las resistencias, R1 más R2. Recuerde, esa era la regla divisoria de voltaje, que lo vimos hace 3 o 2 clases anteriores. 6, porque recuerde que esto es 6 ohms y esto es 3 ohms. 6 por 9 dividido entre 3 más 6. Eso me da 54 entre 9. El voltaje de Thevenin sería 6 volts. Voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. Entonces, aquí es importante reconocer que el voltaje de Thevenin es el potencial de circuito abierto entre los puntos A y B. Entonces, el circuito está abierto aquí en A y en B, pero la diferencia potencial entre A y B es ese voltaje Thevenin. Recuerde que en un circuito abierto puede tener cualquier voltaje a través de él, pero la corriente debe ser cero. Recuerda. ¿Okay? Puede haber voltaje, una diferencia de voltaje entre A y B, todo bien, pero no hay corriente entre A y B. De hecho, a través de cualquier elemento en serie con un circuito abierto, también debe ser cero. Y la idea es que si usted viene y pone, ojo, porque eso puede ser, eso es importante. Vamos, A y B son dos cables. A y B son dos cables pegados ahí a esa resistencia. ¿Ok? Si usted quiere hacer esto en el laboratorio, que lo vamos a hacer, ¿sí? Esto vamos a hacerlo en el laboratorio, sería prácticamente como agarrar la fuente aquí, ¿verdad? La fuente aquí, esto es 9 volts. Tener la resistencia aquí, tener la otra resistencia aquí, ¿ok? Y si estuviéramos en el laboratorio, veríamos como de aquí sale un jumper, de aquí sale otro jumper, ¿ok? Vengo y pongo los lagartos aquí con las puntas del voltímetro y vemos aquí que esto entra a una terminal y esto entra a otra. O sea, entraría así.
Aquí está el voltímetro y veríamos que este es el negativo, este es el positivo y lo que me dice la pantallita sería el voltaje de Thevenin. ¿Vio? Prácticamente es eso. Ahora sí, ojo una cosa. Quiere decir que yo puedo sustituir todo este ejercicio de 9, 3 y 6. Puedo sustituir todo este ejercicio por esto. Lo voy a cambiar de color. Lo puedo sustituir por voltaje, resistencia, cierro. Y ojo, ¿se acuerda la resistencia RL que no consideramos? Ok, le voy a contar por qué no la consideramos. Aquí está. Esto sería el voltaje de Thevenin, que sería 6 volts. Y esta es la resistencia Thevenin, que sería 2 ohms. Y este era RL. Esa RL era la resistencia carga del ejercicio original. Vamos a volvernos al ejercicio original. Este era el ejercicio original. El enunciado principal decía que RL era una resistencia carga, pero el ejercicio decía que solo esto lo redujera a Thevenin, nada más. O sea, él no forma parte de la estrategia Thevenin que hicimos. Por lo tanto, cuando usted sustituye el circuito principal que usted tenía, que eran estos tres, por uno de Thevenin, es estos dos elementos de aquí. Y la resistencia carga aquí está. ¿Por qué es que no lo tomamos en cuenta? Porque quería el ejercicio que hiciéramos lo siguiente. Yo le puedo dar a esa resistencia RL cualquier valor. Vean, podemos darle 1 ohm, podemos darle 10 ohms, podemos darle 100 ohms y podemos darle 1000 ohms. Ok, ¿para qué? Para calcular la corriente la corriente de carga, la IL. ¿Sí? Yo quiero saber cuánta corriente saldría de ese voltaje de Thevenin hipotético que estamos haciendo. Y eso sería muy fácil, porque vea, estas dos resistencias, ¿cómo están? En serie. Entonces, si yo quiero calcular corriente, corriente es igual a voltaje entre resistencia, la ley de Ohm, ¿cierto? Ok. Ahora yo ya sé cuánto vale el voltaje. Entonces, vea lo que interesante. El voltaje es 6. Y la resistencia, ¿cuánto sería? 2 más 1, 3. Eso me da 2 amperes. Esa sería la corriente de carga que saldría de una resistencia, o mejor dicho, de una fuente Thevenin. Si hubiera valido 10, 6 entre 2, medio ampere. Si hubiera valido 100, 6 entre 102. Y 6 entre 102, eso sería 0,06. Y 6 entre 1000, 2. 6 entre 1000, 2. Eso daba 0,006. ¿Ven? Va a ir reduciéndose cada vez más. Ahora, si usted no aplica Thevenin y usted dice, no, hombre, es que pereza hacer todo esto, y ahora yo prefiero agarrar este circuito e ir colocando cada uno de estos valores de resistencia y resolverlo, es más largo. Y cada vez que usted le va metiendo un valor diferente, habría que sumar estos dos en paralelo y después este en serie. Más largo todavía. ¿Eh? Por eso es muy importante entender que el Thevenin es un quick pass.
es una forma rápida de resolver un circuito que es complejo. Este no está tan complejo, pero hay cosas más complejas. ¿Sí? ¿Quedó claro esa reducción de Thevenin? ¿Preguntas? Este es uno de los conceptos más importantes del curso. Aquí, ley de Ohm, suma de resistencias en serie en paralelo, superposición, Thevenin y capacitores son los 5 grandes ejes de este curso. Este es uno. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Bueno, muy bien. Vamos con otro, porque recuerde, esto hay que agarrarle aquí la práctica. Vamos con otro. Este otro puede ser un poquito más sencillo. Es así. Tenemos una fuente de corriente que me marca 12 amperes. Tenemos resistencia. Ok. Tenemos otra resistencia por aquí. Y ahora sí, vea. Esta hace la terminal de retención A. Esta hace la terminal de retención B. Y aquí hay una resistencia. Este es R3, que sería 7 ohms. Este es R1, que es 4 ohms. Y este es R2, que es 2 ohms. ¿Okay? Y me dicen, determine el circuito equivalente de Thevenin del área sombreada. ¿Cuál es el área sombreada? Okay. El área sombreada va a ser esto, vea. Va a ser esto. Aquí, 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 y listo. Todo esto va a ser el área sombreada. Bueno, entonces, paso 1. Ok, paso 1 es agarrar y como esta resistencia está fuera de lo que yo estoy analizando como Thevenin, replanteo el ejercicio. Y se replantea así, 12 amperes, resistencia de 4, resistencia de 2, terminal de retención abierta, terminal de retención abierta, y cierro, ¿eh? Paso 1 y paso 2, ahí están. Establecimiento de lo que son las terminales de interés particular en la red de la figura. Paso 3. La fuente de corriente, ojo, es de corriente, se reemplaza con un circuito abierto, no en corto. En corto es cuando es una fuente de voltaje. Una fuente de corriente es un circuito abierto. Entonces, paso 3. Aquí, abierto. Eso. Cierro acá. Resistencia. Cierro aquí. Resistencia. 4. 2. Aquí no lo puse. Era 2. Y cierro. Ahí está, ¿ven? A y B. Ese es el paso 3.
Ahora sí. Ahora sí. Aquí es como si yo conectara un ohmímetro. Vamos a medir ohms. Y es como si la corriente saliera por aquí. Por ahí no va a pasar. Todo va a pasar por aquí. Cuénteme, ¿cómo están esas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serio, profe. Correcto, están en serie. Y entonces la resistencia total sería sumar 2 más 4. Y eso me da 6. ¿Okay? Ese es el paso 3. Paso 4. Como existe un circuito abierto entre las dos terminales marcadas, ¿verdad? La corriente es 0 entre ellas. ¿Okay? O sea, la corriente es 0 entre A y B. Entonces, ojo el paso 4. Es volver a poner la fuente de corriente de 12 amperes. Ojo aquí, ojo aquí. Viene la resistencia de 4. Aquí viene la terminal B. Aquí viene la terminal A. Y lo que les decía, ojo, como hay un circuito abierto, ok, aquí no está pasando corriente entre A y B, no pasa corriente. Entre este punto y este punto no hay corriente. Pero sí hay un voltaje. ¿Cuál voltaje es? El de Thevenin. Entre estos dos, el voltaje es el voltaje de Thevenin, pero no hay corriente. Quiere decir que por ahí no pasa corriente. Y si se dan cuenta, esta resistencia de 2 ohms está unido a esta rama A. Y si aquí no pasa corriente, no pasa corriente ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Por ahí no pasa corriente. La corriente es igual a 0 en todo eso que marqué con una X morada. Por lo tanto, si la corriente está saliendo por aquí en la fuente de corriente, llega a este nodo, por aquí no va a pasar porque el circuito está abierto y pasará por aquí. Y se devuelve. Por lo tanto, recuerda que esta resistencia es la 2B, esta es la 2, esto es el R2. El voltaje en R2, que sería corriente por resistencia 2, es 0. Y me va a quedar entonces que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de la resistencia 1, esta, que sería corriente 1 por resistencia 1, que sería 12, porque esa es 12, vea la fuente de corriente, 12 amperes por aquí, por 4. Y eso da 48 volts. Ese sería el voltaje de Thevenin. Y entonces lo voy a hacer aquí en pequeñito para aprovechar la hoja. Y lo voy a hacer en rojo para que nos recuerde. Quiere decir que este circuito se reduce a voltaje de Thevenin, fuente de Thevenin, 48 volts, resistencia de Thevenin, era 6 ohms, y recuerda la resistencia que dejé fuera, esta es 7, aquí va.
y vea cómo se me simplificó el circuito. ¿Vieron? Esto sí es un auténtico quick pass. Podemos resolver muchas cosas con esto. Muy bien, vamos ahora a hacer lo mismo, pero ya vamos a ir agregándole algunas otras cosillas. Veamos este. Tenemos resistencia, 6 ohms. Tenemos resistencia R2. Ok, aquí tenemos una resistencia. Aquí tenemos una fuente. Ojo la polaridad de la fuente. Como en el lab que hicimos, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con la polaridad. Ok. Aquí cerramos. Perfecto. 8 volts. Menos más. 2 ohms. Esto va a ser R3. Esta va a ser R2, que es 4. Esta va a ser R4, que es 3. Y esta va a ser R1. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar el circuito equivalente de Thevenin de la sombreada. Ojo, ¿cuál va a ser el área sombreada? Ojo, ¿cuál va a ser el área sombreada? El área sombreada es prácticamente todo menos esta resistencia. Todo lo demás hay que reducirlo. Reduzca todo excepto esa resistencia. ¿Okay? Bueno. Entonces, prácticamente paso 1 y paso 2 es volver a copiar de nuevo todo el circuito, 6 ohms, R1. R2, fuente, 2 ohms, 2 ohms que es R3, R2 es 4 ohms, 8 volts, y aquí, adivine, las terminales de retención. ¿Sí? Ahí están. Este va a ser A, este va a ser B. Genial, perfecto. Entonces, así como está, un momento, ya encontramos paso 1 y paso 2. Paso 3 es quitar la fuente y poner un corto. ¿Ok? R1 de 6. Por aquí viene R2. Por aquí viene R3, que es 2 ohms. Aquí, corto. Y aquí, abierto. A y B. Ahora sí. Bueno. Entonces, aquí es como si colocáramos un ohmímetro por acá, ¿verdad? Recuerden, ese es el paso imaginativo, ¿verdad? Y vamos a medir la resistencia total. Entonces, prácticamente es que salga de acá una corriente. Por aquí en la corriente se divide en dos, una para acá, otra para acá. ¿Ok? Muy bien.
Y ahora sí, ojo a una cosa, muy importante. Aquí esto es como si, vamos a ver, este puede tener trampa. Y al decir trampa es que tiene que tener cuidado. Vean. Resulta que aquí hay un corto. ¿Ok? La corriente va a venir por aquí y se va a dividir en dos. Uno por aquí y otro por aquí. Porque la corriente sí va a pasar por aquí, ¿verdad? Esto es un corto, no es un circuito abierto. Un circuito abierto no pasa. Pero aquí un corto. ¿Cuánta resistencia hay aquí? Cero, no hay. Y estas dos sumadas en paralelo, sí, están en paralelo, automáticamente esta al ser cero anula esta. Entonces la resistencia de toda esta rama de acá es cero. ¿Okay? Eso quiere decir prácticamente que la corriente no va a entrar por aquí, sino que simplemente viene por acá. Este corto eliminó esta resistencia. ¿Sabe por qué? Principio de mínima acción de la física. La corriente siempre va a querer irse por el camino donde gaste la menor cantidad de energía. Y la menor cantidad de energía es por aquí. Porque aquí no hay resistencia. Entonces la corriente nunca llega a estar por acá. Esto es falso. Por aquí no hay corriente. No va a pasar corriente por aquí. Porque antes hay un desvío. Y la corriente dice, uy, mira, por ese lado no hay resistencia, me voy a ir toda por ahí. Recuerde que cuando usted conecta el ohmímetro, es como si esto ya fuera y diera una corriente, ¿verdad? Por ahí es donde sale siempre la corriente cuando usted sustituye por el ohmímetro. Siempre, siempre, siempre. Ahora sí, quiere decir que su circuito terminó haciendo esto. Terminó siendo una resistencia por aquí. El ohmímetro está pegado acá. Y por acá, otra resistencia. La corriente en esas dos resistencias son diferentes. Por lo tanto, R2, que es la de 4, la que quedó viva, ¿cómo va a estar en configuración con la R1? En paralelo. 1 entre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. O sea, eso sería un sexto más un cuarto. Un sexto más un cuarto. 5 doceavos. ¿Sí? Y a eso hay que darle vuelta. 12 quintos. 12 quintos de ohm, que sería 2,4. Esa es la resistencia total ahí del circuito hasta el momento. ¿Vamos bien? Ok. Ahora sí, una vez que usted viene y reduce, encuentra la resistencia total, nos devolvemos. ¿Sí? Nos devolvemos. Y exactamente en ese punto, en este donde está intervenido, el A y el B, tenemos que poner una fuente. ¿Sí?
Tenemos que poner una fuente. Que esa sería la fuente de Thevenin. Entonces, vamos a ver. Y para que vuelva a enfocar. Enfoque eso. Es poner el punto A, el punto B. Aquí existiría el voltaje de Thevenin. Todo lo demás queda inmóvil. Aquí está la fuente. Aquí está la resistencia. Aquí está la otra resistencia. 8 volts. 2 ohms. 4 ohms. 6 ohms. Y listo. Okay. Entonces, en este señor, el paso 4 es este. La red puede volverse a dibujar como se muestra la siguiente figura. Ojo, ojo, ojo. Cuando llegamos a este punto, entonces usted viene y dice, bueno, ahí está el voltaje Thevenin. Si nos damos a la tarea de analizar la fuente de voltaje, ¿ok? Esta señora que está aquí. Esta es la E1, 8 volts. Entonces, siga la dirección de la corriente. La corriente sale por la pata larga, se divide en dos. Ella vendrá por aquí. ¿Ok? Quiere decir que esas dos resistencias que están ahí, ¿ok? Si yo mido, si aquí yo tengo un voltímetro, ¿verdad? Para medir el voltaje de Thevenin. Si yo vengo y pongo aquí un voltímetro a medir voltaje, ¿verdad? Y prácticamente estoy poniendo en paralelo este voltímetro a esta resistencia. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a tener aquí es la fuente de 8 volts, o aquí ya, la resistencia de 2, esa no le pasó nada, pero estas dos resistencias en una sola rama. Una, dos. ¿Por qué? Porque vean, la corriente que viene por aquí es como si fuera y diera toda esta vuelta, así como estoy pasando yo con el lapicero, vean. O sea que prácticamente, vea, perfectamente yo, este circuito de aquí, para que me entiendan por qué termina haciendo esto, este circuito de aquí, perfectamente yo pude haberlo diseñado así. Vea. Perfectamente yo pude haber diseñado así. Aquí está A, aquí está B, aquí viene la resistencia de 6, porque el voltímetro está en paralelo con la de 6. La de 4, la fuente, y la otra resistencia. ¿Vieron? O sea, que esto que está aquí, y aquí está el voltímetro, véanlo, es el que va a medir el voltaje Thevenin. Esto que está aquí y esto que está aquí son lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Veo? Y entonces ahí hay un buen toque, porque podemos utilizar la regla divisora de corriente.
Ojo, ¿cómo se usaría? Ojo. Es para esta batería, ¿verdad? Bueno, para esta batería, necesito aplicar la regla divisor de corriente para los resistores en serie R1 y R2. ¿Sí? Porque vea, aquí están en paralelo, ¿verdad? ¿Ok? Aquí están en paralelo, vea. La corriente que viene aquí, pum, 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 viene por aquí, pim, 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 pim. Viene otra vez por aquí, pim, pim y pim, pim. Digamos, si quiere verlo así, como si fuera un circuito cerrado. Entonces, vea, esta resistencia de 6 y esta resistencia de 4 no están en serie. Hay que tener cuidado con eso. No están en serie. Aquí me faltó, tal vez para dibujar esto acá, me faltó poner el voltímetro de Thevenin. ¿Ok? No están en serie. ¿Ok? Véanlo. Simplemente pasé este voltímetro para acá y la resistencia para acá. Porque el voltímetro está en paralelo con la de 6. Entonces yo puedo hacer esto. Y vea, estos dos puntos de retención quedan abiertos aquí. Estas dos resistencias están en paralelo. Y por eso es que puedo aplicar el voltaje Thevenin como la divisora de la corriente, que sería, ¿quién es la más cercana a la fuente? R1. Pero, la, vamos a ver. No, no es la que está más cerca. Es, vamos a ver, si estas dos están en paralelo, la corriente primero viene y pasa por aquí. Ajá, ese es R1. R1 por voltaje 1 entre R1 más R2. Es que como la polaridad de la fuente está al revés, vea que está para abajo, la corriente viene aquí y ¡pum! Pasa primero por R1. Por eso pongo R1 en la fórmula primero. 6 por 4 entre 6 más 4. No es 4, es 8. 6 por 8 entre 6 más 4. Eso me da 48 entre 10, que sería 4,8 volts. Eso es lo que va a medir el voltímetro el voltaje de Thevenin aquí. Entonces, ¿cómo se reduce el circuito? Ahora sí, se reduce así, como su fórmula final. Batería, Thevenin, resistencia de Thevenin. Entonces ve, resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin, que este es 4,8 volts, la resistencia de Thevenin que era 2,4 ohms, y la resistencia que nunca toqué, fueron los de 3 ohms. Y vea qué curioso donde la estoy poniendo, ¿verdad? Vea que todo el ejercicio completo era este era el ejercicio completo, este de aquí. Reduje esto y esto en todo lo rojo. Todo lo rojo es lo reducido en Thevenin. Y me quedó esa resistencia de 3 ohms por fuera, porque yo dije que yo quería sacarla, dejarla por fuera, porque estaba analizando Thevenin sin esa resistencia en particular. ¿Vieron? Tiene su toque, ¿verdad? Digamos, no, todos los ejercicios se van a hacer de forma muy diferentes. El asunto es tener muy bien o muy claras las reglas. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver este. Pa, para, pa, 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 para, pa, pa.
Como todo, hay que agarrar el toque, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer uno y nos vamos a ganar los puntos de hoy. Ve. 18 volts. R1. R2. 3 ohms. 6 ohms. R3. RL. Ya saben cuál es la resistencia que va a quedar por fuera, entonces. Muy bien. Determine el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ok? Y luego quiero que encuentren la corriente a través de RL. Si RL es 2 ohms, 20 ohms y 200 ohms. Esa es la pregunta B. La pregunta A es reducir esto a Thevenin. Todo excepto esta resistencia, ¿verdad? Esta resistencia tiene que quedar por fuera del análisis. Entonces ya sabemos cuál es el paso 1. El paso 1 es abrir aquí y poner terminal A y terminal B. Paso 2, hacer cortocircuito de la fuente. Bueno, ese sería el paso 3, porque el paso 1, 2 es este. Paso 4, calcular la resistencia total. No existe esto. Y aquí es como si yo hubiera puesto el ohmímetro que me va a dar corriente, ¿verdad? Al circuito. ¿Okay? Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Yo aquí, ok, tómale un pantallazo ya al circuito. Ese es el circuito. Y yo le voy a poner aquí en la pantalla las reglas. Voy a ponerle las reglas, pero le voy a poner las reglas del primero que hicimos. ¿Okay? Entonces, tomen el pantallazo ya. Y voy a ponerles el primero que hicimos. Este. Para que recuerden cómo hacerlo. ¿Okay? Por aquí yo que no le tomé el pantallazo. Ahí está. Tome el pantallazo. Y aquí quiero que recuerden el primero que hicimos. Vamos, adelante.
Profe, no sé si es que lo tiene muteado porque no se escucha. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, primer paso 1 y 2, quitar RL, abrirlo. Paso 3, quitar la fuente, poner corto, meter el ohmímetro. Ahí me doy cuenta que la corriente que viene aquí es diferente a estas dos. Ah, un momento, acabo de darme cuenta de algo. Esta es la primera resistencia y después de aquí la corriente que pasa por esta resistencia es diferente a estas dos. Estas dos están en paralelo. No, las tres no están en paralelo, son solo R1 y R2 que están en paralelo. ¿Sí? Porque la R3 está pegada directo a la fuente. La corriente principal que sale de la fuente pasa por R3. Entonces, las que hay que sumar en paralelo es R1 y R2, que sería 6 y 3. ¿Así ven? Entonces, estas dos terminan siendo una sola. ¿Ven? Que sería un tercio más un sexto, un medio. Y eso hay que darle vuelta. O sea, 2. Esta de 4 se queda aquí. Y 4 y 2, 6 sería la resistencia de Thevenin. ¿Okay? De nuevo, ¿verdad? No puedo sumar estas tres en paralelo porque del ohmímetro que sale la corriente, esta R3 está pegada directo al ohmímetro. Entonces, la corriente original pasa por R3 y esa corriente original se divide en dos. Ah, ok, estas dos están en paralelo. Muy bien, ese sería paso 3. Ese sería paso 3. Ahora sí, cuando llegamos ahí, el paso 4 es volver a pegar la fuente, ¿verdad? Pero. Ya hicimos el corto, ya pusimos el ohmímetro. Ajá. Ahora es sustituir. Vamos a ver, ese es el paso 4. Sería, de nuevo, la fuente. De nuevo la fuente. Resistencia. Ok. Entonces, la resistencia de Thevenin es 6. Ahora, el paso que sigue es volver a copiar todo exactamente igual, pero entre las terminales, ¿verdad? Vamos a ver, este es 6, este es 3, este es 4, cierro aquí y acá, entonces poner A, B y entre esos dos puntos el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? El voltaje Thevenin. Bueno, aquí lo que tenemos es un divisor de voltaje. ¿Ok? Vamos a ver. Este es 4. ¿Ok? Recordar que esto es R1, este es R2, este es R3. ¿Ok?
Ahora sí. Entonces, aquí hay que recordar prácticamente que esto consiste en lo siguiente. Es que este voltaje Thevenin, ¿verdad? Recuerde que está abierto. Al decir que está abierto entre A y B, por aquí no pasa corriente. Por ende, por aquí no pasa corriente, por aquí no pasa corriente, y la corriente que sale, la única que hay, viene de la batería, pasa la resistencia, se divide en dos. Ah, pero por aquí no pasa. Viene por aquí y listo. Ok. Quiere decir que tenemos que aplicar la regla divisoria de voltaje sin considerar la de 4 ohms, porque la de 4 ohms ya no juega. Por ahí no pasa corriente. Entonces el voltaje en ella es cero. Entonces, me va a quedar prácticamente lo siguiente. Me va a quedar. Puedo volverlo a copiar aquí. Fuente. Resistencia. Resistencia. Cuidado, cometen el error de dejarlo hasta aquí. No, no, no. Un momento. Esto todavía existe. A, B, y aquí está Thevenin. Solo que la resistencia 4 ya no. ¿Ok? Aquí está R2, R1, E1. El voltaje de Thevenin es igual a... ¿Cuál me queda más cerca de Thevenin? Más cerca de Thevenin me quedó R2. R2 por E1 entre R1 más R2 sería 3 por 18 entre 6 más 3. Eso me da 54 entre 9. Y 54 entre 9, eso es 6 volts. Entonces, ahora sí, el circuito de Thevenin terminó siendo esto. Voltaje de Thevenin, 6 volts. Resistencia de Thevenin, 6 ohms. Y la resistencia que no toqué fue R. RL, ¿verdad? Era. Sí, RL. A ver, un momento. RL, sí. Y entonces, ya para terminarlo, darle la estocada final, estos dos están en serie. Quiere decir que el circuito aún así quedaría de la siguiente forma. Voltaje Thevenin 6. Y, ok, aquí había que darle varios valores. Ok, entonces, la corriente L, cuando RL es 2, ¿era? Sí, 2. 2. Entonces, la resistencia total sería, ok, voy a ponerla aquí. La resistencia total sería RL más el R de Thevenin. Estos dos sumados. O sea, la R total aquí sería 8. Y entonces la corriente L sería voltaje entre resistencia. 6 entre 8. 3 cuartos. Ahora, cuando RL es 20, la R total sería 26. Entonces, la IL sería E entre R. 6 entre 26, que sería mitad 3, mitad 13. 3 entre 13 amperes. Y cuando la RL es 200, la R total era 200 más 6, 206. Entonces la IL sería E entre R, 6 entre 206,
que sería 3 entre 103 amperes. Ahí están las tres corrientes. Y vea cómo el circuito se me simplificó totalmente. No olviden terminar de, termínenlo, cópienlo, me lo mandan por WhatsApp para los puntos de hoy. ¿Sí? Terminen de pasarlo, de entender qué fue lo que hicimos, muy importante, muy importante. ¿Ok? Bueno, hemos empezado con Thevenin.